Capítulo 451. El último candidato. Fue a nosotros que el antiguo el mundo llegaría a conocer como Yarum, el gusano eterno vendría. Muy por debajo de la montaña madre, Everworm se levantó durante la época de Rending y nuestros mayores se enfrentaron a ese gran anciano. Éramos arrogantes en ese momento. Nuestros huesos eran tan fuertes como la piedra en la que construimos nuestros hogares y nuestras ciudades se elevaban hasta el cielo y en las profundidades de la tierra. Como el mayor de los hijos de Pangera, vimos este mundo como nuestro para heredar y controlar. Desde nuestra gran capital fortaleza, Marrachan, proyectamos nuestra fuerza hacia el exterior desde la montaña madre y forjamos el primer gran imperio de la superficie. A medida que aumentaba el maná y la calamidad nos sobrevino, la primera señal de la fatalidad que se avecinaba fue un débil eco chirriante informado por las tríadas mineras más profundas. Durante semanas, el sonido se hizo más fuerte hasta que incluso los más sabios y poderosos de nuestros moldeadores en sus torres en lo alto de los picos no pudieron dormir por el incesante ruido. Como si la montaña misma rechinara los dientes, se decía que el sonido desesperaba a algunos a medida que se hacía más fuerte día tras día. A pesar de esta advertencia, fue un gran shock para nuestra gente el día que vino Yarum. ¿Quién podría haber estado preparado para tal cosa? Si vas a Marrazan hoy, y si los centinelas te permiten la entrada a los túneles inferiores, allí encontrarás un lugar protegido por los más fuertes de nuestra raza, vigilado por los más poderosos de los formadores. Ciracanolia, la puerta de entrada al inframundo. Sin portal ni obra de magia espacial, el portal es un túnel de 300 metros de ancho y se extiende por debajo de la ciudad hasta una profundidad desconocida. Algunos especulan que el túnel, creado por Everworm cuando subió a la superficie, conduce directamente al centro del mundo. Si alguno ha podido medir su profundidad, sus hallazgos se han mantenido ocultos. No sabemos por qué Yarum eligió ascender a nosotros. ¿Por qué el gusano eligió descender de la misma manera que subió? No lo sabemos. El antiguo imperio luchó contra el gusano durante muchos años antes de que la disminución de los niveles de maná lo obligara a retirarse. En ese momento, solo se sabía que uno de los parientes de la Tierra había intercambiado palabras con el anciano, Igniun Faranon. La más grande de los moldeadores del antiguo imperio, buscaba comunicarse con los monstruos por razones que se guardaba para sí misma. Lo que sea que aprendió, no lo compartió y se retiró del ojo público. Cuando finalmente terminó la guerra y comenzó la campaña para recuperar la patria de los Kin, ella desapareció por completo. ¿A dónde? ¿Para hacer qué? Todavía no se sabe. Extracto de la caída del antiguo imperio por Shaper Scholarragnos del Círculo de Hierro. Granin Lazus se apoyó pesadamente en su bastón al igual que sus compañeros de la tríada a su lado. La dificultad de tal trabajo mental era alta y la tensión era considerable contra enemigos normales. Que la tríada hubiera sido empujada hasta tal punto contra un solo enemigo era testimonio de la fuerza del monstruo individual al que se habían enfrentado. El propio Granin se vio sacudido por su breve encuentro con esa mente alienígena. Imágenes de monstruos de hormigas enjambres arrastrándose a través de túneles, caminando uno encima del otro, sus antenas siempre moviéndose. Cámaras llenas de larvas agitadas, huevos relucientes y un sinfín de cuerpos de monstruos traídos para alimentar su hambre voraz. Lo más sorprendente había sido el vistazo fugaz que había visto de lo que solo podía suponer que era la reina. Una criatura monstruosa de inmenso tamaño, una inteligencia alienígena brillando en sus ojos. Fue suficiente para que su piel de granito se sintiera quebradiza. ¿Estás bien, Ternate Lazus? Cornium, preguntó el segundo de la tríada. Necesito un momento para recuperarme, Mium. La mente del monstruo era extraña y extraña. Aprendí más de lo que quería, creo. ¿Conocimiento del monstruo? El segundo se inclinó más cerca, seguramente eso es valioso para nosotros. ¿Pudiste confirmar que hemos encontrado a la criatura correcta? Granin frunció el ceño y bajó la voz. No hables de esto ahora. No todos están con nosotros. Niun retrocedió, correctamente castigado por su ternate. Afortunadamente, el joven Golgarin Minshaper se salvó de que se le notara el sonrojo por el basalto oscuro que había elegido para su verdadera piel. El tercer miembro de la tríada, Torrina Laxan, permaneció en silencio, recuperándose. La tensión del trabajo en grupo se reflejaba en su rostro. Tómate el tiempo que necesites para recuperar tu fuerza, Laxan, le dijo Mium, las otras tríadas necesitarán más tiempo para someter adecuadamente a nuestro objetivo. La cansada Minshaper miró hacia su mayor y asintió en comprensión. Mium no pudo evitar gruñir.
No uno para muchas palabras fue su aprendiz más joven. Sintiendo su edad, se rascó los brazos cubiertos de granito y gimió en voz alta mientras se sentaba en un afloramiento rocoso cercano. Los comienzos de un dolor de cabeza comenzaban a moler las piedras en su vieja cabeza y no había escapatoria. Pagaría un alto precio por la forma que había emprendido ese día. De alguna manera, no podía esperar para ver al monstruo que había necesitado una tríada completa de Mind-Shapers para noquearlo y logró evitar la captura de 2 tríadas de los famosos guerreros de Golgari. Esperemos que esta criatura sea la clave que necesitamos, murmuró para sí mismo. Durante los siguientes 10 minutos, él y sus compañeros de la tríada descansaron y recuperaron sus fuerzas mientras cada uno luchaba para evitar el dolor que florecía en sus cabezas. La conversación se quedó en nada, ya que ninguno de ellos se las arreglaría bien para hablar en medio de su sufrimiento. Podrían tener piel de piedra, pero no mentes de piedra. No muy lejos, el chillido y el estruendo del combate continuaron mientras las otras tríadas luchaban contra la miríada de criaturas atraídas por la ingeniosa llamada de su presa. Afortunadamente, los Shapers quedaron fuera de esto. Cuando pasaron otros 5 minutos, el ruido finalmente se atenuó y Granin se sintió lo suficientemente controlado como para convocar a su equipo y moverse para encontrarse con la criatura que había ayudado a capturar. Todavía cansado, hizo todo lo posible por ocultarlo y caminó hacia los demás. Rápidamente se enfrentó a un par de ojos enojados que pertenecían al líder de esta expedición, un explorador experimentado con un poderoso brazo de espada y habilidades sólidas. A Granin no le gustaba. El otro había elegido piedra caliza veteada de plata como su verdadera piel, una risible indulgencia de vanidad. Hizo que el guerrero Golgari brillara con color y reflejara la luz como metal líquido, pero la piedra era quebradiza y débil. Ya era hora de que te arrastraras hasta aquí. Algunos de nosotros hemos estado trabajando. Granin ignoró al cachorro. Solo tenía ojos para el monstruo, el próximo candidato que intentaría portar la verdad roja. Capítulo 452 Cara a cosa. Granin sintió esperanza en su corazón mientras se acercaba a la criatura. Había anticipado este momento desde que le informaron que se había identificado un nuevo candidato antiguo. Aún mejor, uno a quien la Legión Abisal ignoraba. Tuvo que hacer un gran esfuerzo, junto con los otros miembros del culto, para organizar algunas excavaciones para buscar en el segundo estrato debajo de las ruinas de Liria y, por algún milagro, lo encontraron. Los Golgari estaban de pie en sus tríadas alrededor del monstruo, con las armas desenvainadas y los ojos mirando atentamente. Varios presentaban daño exterior en su verdadera piel, un testimonio de la dificultad que habían soportado, pero Granin centró su atención en la criatura. Era grande, más grande de lo que esperaba. 6 piernas delgadas y oscuras se levantaron del segundo de los segmentos de su cuerpo antes de doblarse bruscamente hacia el suelo. Las mandíbulas se veían bárbaras. Largas y dentadas, con púas para agarrar, crestas para aplastar y desgarrar y, a juzgar por la cabeza ancha, mucha masa muscular detrás de ellas. Sorprendentemente colorido para una hormiga, el cuerpo del monstruo era de un color rojo óxido, pero el destello de luz de ese caparazón mostraba que había sido recubierto con otra sustancia. Lo más desconcertante eran los ojos. Multifacéticos y sin pestañear, esos ojos miraban en todas direcciones a la vez, observándolos a todos. Sintió que allí residía una inteligencia feroz y una poderosa voluntad de supervivencia. Rodeada por 6 guerreros con las espadas desenvainadas y sujetas por una red ponderada, Granin no dudó ni por un segundo que la monstruosa hormiga estaría desesperada por escapar. Necesitaría comunicarse con él, y pronto, para evitar que ocurra una tragedia. ¿Me estás escuchando? Una voz indignada irrumpió en los pensamientos de los moldeadores. El viejo modelador reprimió un suspiro y se alejó de su magnífica captura para dirigirse al joven Golgari. Se recordó a sí mismo que debía ser paciente, que en el calabozo, no era él quien tomaba las decisiones. Un movimiento en falso podría deshacer el trabajo que el culto había hecho para llegar a este punto. Él no dejaría que llegara a eso. Me disculpo, guerrera Balta. Estaba distraído por el monstruo que tú y tus valientes hombres y mujeres han podido capturar. La reputación de tu familia es claramente bien merecida. Uno no se convertía en un moldeador de ancianos sin un siglo o 2 de práctica de coqueteo bajo la piel. Sus suaves palabras tuvieron el efecto deseado cuando vio al engreído vástago de una casa rica tragarse su ira por ser ignorado y permitir que su temperamento infantil fuera controlado por los elogios dirigidos a su familia. Mientras entiendas quién es el líder de esta expedición.
Eres tú, por supuesto. Las palabras salieron con facilidad de los labios del astuto moldeador, como el guerrero de más alto nivel entre nosotros, la responsabilidad es tuya. El modelador alisó la piedra áspera y aplacó al guerrero más joven, murmurando para sus adentros ante la ridícula necesidad de hacerlo. Tranquila ahora que se había mostrado la deferencia adecuada, Corjinan Balta hizo un gesto con una mano reluciente al monstruo contenido. No estoy seguro de por qué era tan necesario que viniera aquí para contener esta cosa. ¿Debería quitarle el núcleo? No. Granin exclamó antes de moderar su tono. No, repitió, no es por el núcleo que los moldeadores buscaron capturar este monstruo. Ahora que lo tenemos, debemos transportarlo a través de la puerta de entrada a la Academia de Campo debajo de Ogrinore. El rostro salpicado de plata de Corginam se retorció ante la naturaleza incrédula de estas instrucciones. ¿Transportar a la criatura? ¿Tu verdadera piel ha convertido tu cerebro en granito? Este monstruo no fue fácil de capturar para nosotros. ¿Cómo se supone que debemos marchar a través de una extensión y traerlo con nosotros? Simplemente mátalo y acaba con él. Exclamación de cierre. Como si pudieras haberlo atrapado sin nosotros, Granin se quejó internamente. Intervino para cortar al idiota impetuoso antes de tomar una espada para el precioso espécimen, muy consciente de que todo este tiempo estaban siendo observados por los ojos sin pestañear del monstruo. Aunque cedo a tu mando en el campo, Balta, tendré que recordarte que el Círculo de los Formadores ha proporcionado los fondos para esta excavación y ha establecido los términos. Si regresamos sin la criatura con vida, eso seguramente se convertiría en una mancha. En su expediente. Los ojos de Balta se agrandaron cuando sintió que la indignación hervía dentro de él. ¿Una mancha? En su historial. Inconcebible. Multa. Él escupió. Traeremos a la criatura de vuelta, con vida. Pero me aseguraré de que esté lisiada para el viaje. No aceptaré argumentos sobre esto. La seguridad de las tríadas es mi máxima prioridad. Ser un pequeño culo vengativo es tu mayor prioridad. Granin se controló y se abstuvo de hablar. Mientras pudieran hacer que el monstruo candidato volviera al culto, todo iría bien. Con suerte, no estaría demasiado enojado por las payasadas de los idiotas de piedra caliza. Si me lo permite, líder, me gustaría tener un momento para trabajar mi oficio en la criatura. Tal vez pueda intimidarla o dominarla para que coopere. Balta gruñó y se dio la vuelta, mostrando el desprecio por dar forma que era tan común entre su clase. Esto le sentaba bien a Granin. Cuantos menos ojos se fijen en él en este momento, mejor. Tomó aire y cerró los ojos para centrarse. Su cabeza todavía palpitaba por sus esfuerzos anteriores y esto era algo arriesgado. Si el monstruo lo atacaba, sería difícil defenderse en su estado debilitado. El hecho de que la hormiga fuera capaz de hacer magia mental era una de las pocas cosas que el culto sabía al respecto. Granin estabilizó su respiración y se concentró antes de comenzar a tejer un puente mental entre él y la criatura. No trató de ocultar lo que estaba haciendo y la hormiga gigante lo observaba desde solo 10 metros de distancia, perfecta e inquietantemente quieta. Un shaper viejo y experimentado con niveles de habilidad extremadamente altos, no le tomó mucho tiempo establecer la conexión. Dudaba en solidificar el vínculo, pero no podía dudar por mucho tiempo. ¿Quién sabía cuánto tiempo le daría Balta? No te alarmes. Solo pretendo hablar contigo. No pretendo hacerte daño. La hormiga no se movió ni reaccionó de ninguna manera. Ni siquiera un movimiento de sus largas y colgantes antenas. Finalmente, una voz resonó en la mente de Granin. Tienes una forma extraña de mostrarlo, Rocky. Capítulo 453 Custodia. Una temible presión fue ejercida por el poderoso monstruo. Incluso rodeado y atado con pesos pesados, Granin no pudo evitar dar un paso atrás cuando esa voz resonó en su mente a través de su enlace. Tragó saliva y trató de aclararse rápidamente. Has hablado con uno de mi orden antes. Un Kaarmodo, llamado Ibrantep. Una pausa. ¿El lagarto mago? ¿Lo conoces? ¿Eres miembro de su cónclave, cosita? El moldeador Golgari sintió que le picaba la piel. El tono del monstruo era ligero, etéreo, pero de él sintió un aire peligroso y potente. La dicotomía de las impresiones fue suficiente para ponerlo nervioso. Sí y no. No tengo mucho tiempo, así que debo hablar rápido. ¿Me das un momento? Tengo muchas opciones. Tú haces. No es nuestra intención forzarte, pero las circunstancias han forzado mi mano.
Muy bien, hombre de piedra. Estoy escuchando. Granín inspiró en secreto para calmarse mientras ponía sus pensamientos en orden. Mi gente se llama Golgar y entre nosotros aquellos que manejan la magia se llaman modeladores y somos considerados inferiores a aquellos que emplean las artes guerreras. Estúpido. No discreparé, pero es importante que te explique esto para que entiendas la dinámica de este grupo de caza y la razón por la que te hemos buscado. Debo decirle urgentemente que no estoy a cargo de esta expedición y no toda mi gente aquí es miembro del culto. Quiero que cobres vida, pero otros estarían felices de verte muerto. Los animo a cooperar, aunque parezca que no es lo mejor para sus intereses, de lo contrario seguramente perecerán. Estaba pensando principalmente en la inminente llegada de su líder idiota para romper las piernas de este precioso espécimen. Sigue hablando y lo pensaré. Como usted dice. Déjame decirte rápidamente cómo llegué a estar aquí. Ibrantek se puso en contacto con el enclave de culto donde estudio porque éramos los miembros más cercanos a donde se suponía que viajarías. Nos dijo que había identificado un monstruo candidato prometedor y que deberíamos intentar estar al tanto de su progreso y crecimiento. Normalmente, el asunto terminaría ahí, no es nuestra política intentar forzar a un monstruo a ascender, pero las circunstancias han cambiado dramáticamente recientemente. Entonces, ¿usted y Kaarmodo son miembros del mismo grupo? Una breve vacilación. ¿Cómo explicar varios miles de años de historia interconectada entre sociedades secretas? Más o menos, evadió, podría pensar en nosotros como ramas de la misma organización. Más exactamente, mi culto y el cónclave son entidades separadas que comparten un propósito común. ¿Quieres criar al 20º antiguo? Exactamente. Así que cooperamos. Como se sabía que entrabas en nuestra esfera de influencia, nos transmitió su conocimiento sobre ti. Lo que llevó a que me persiguieran como a un animal, ¿cómo? ¿Estaba llegando a eso? Hazte a un lado, Shaper, llegó el tono frío y superior de Balta. Ahogando un gemido, Granín se apresuró a informar al monstruo de lo que estaba pasando. Este idiota es el guerrero líder de la expedición. No puedo anular sus órdenes en el campo, aunque represento a las personas que lo financiaron. Él ha exigido que te lisiemos para el viaje. ¿Viaje? Lisiado. Habla rápido con cara de roca. Puedo derribar a este tipo y todos iremos con él si no me gusta lo que escucho. Tal afirmación era audaz, pero considerando la extraña magia que el monstruo podía emplear, no era imposible. Él quiere romperte las piernas, creo. Eso hará que te resulte más difícil escapar mientras te transportamos de regreso a la custodia del culto. No te ocurrirá más daño en este viaje, te doy mi palabra. ¿Qué pasa después de este viaje? Supongo que todos son sillas de playa y batidos después de eso. Confiaré en ti, pero quiero algo a cambio. ¿Qué? Lazarus. Hazte a un lado para que pueda garantizar la seguridad de nuestra expedición. No querrás que te acusen de interponerte entre un guerrero y la ejecución de su deber, ¿verdad? Granín maldijo por lo bajo. ¿Qué pasa, monstruo? Con rapidez. Encuentra a mis mascotas, cúralas y tráelas con nosotros. Hecho. El viejo Golgari rompió el vínculo y se alejó de la hormiga gigante antes de volverse hacia el líder guerrero, inclinando la cabeza en señal de respeto. He sido capaz de someter al monstruo hasta cierto punto. Lo encontrarás cooperativo. No creo que sea necesario infligirle daño. Después de todo, el círculo de moldeadores busca traer a la bestia con vida. Mi tríada están más que dispuestos a asumir la responsabilidad del manejo seguro del monstruo. Corjinan Balta no estaba de humor para aplacar a un miembro de una profesión menor. Agitó una mano con desdén en la cara del Golgari mayor y rápidamente lo ignoró. Dio un paso hacia el monstruo y desenvainó su espada, el suave anillo de acero resonó en el aire y la luz tenue se reflejó en la hoja perfectamente imbuida. Balta estaba ansiosa por este momento. El monstruo no solo lo había avergonzado al escapar frente a su cara, sino que se había visto obligado a confiar en los moldeadores 2 veces. Una vez para localizarlo de nuevo y 2 veces para asegurarse de que fue capturado. Contraatacaría ahora para poner a las 2 partes infractoras en su lugar. Granín sofocó sus protestas cuando la hoja golpeó 2 veces, la luz de la espada brilló expertamente a lo largo de cada lado del monstruo, cortando sus piernas limpiamente. Balta no estaba seguro de cuál esperaba que fuera la reacción de la criatura, pero estaba seguro de que no era lo que recibió, que era nada.
La criatura permaneció perfectamente inmóvil, sus antenas inmóviles, sus ojos alerta y mirando fijamente. Hubo un momento de tenso silencio mientras los guerreros esperaban una respuesta violenta de esta bestia, pero no se produjo ninguna. Disgustado, Balta envainó su espada y fue en ese momento que la hormiga abrió gradualmente sus mandíbulas y luego las cerró de golpe. Charla. Repitió el gesto con el mismo ritmo deliberado, una y otra vez. Clac, 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 clac. A medida que cada sonido resonaba como una risa suave y repetida, la cara de Balta se volvía más fea. Finalmente rompió y arrancó la hoja de su vaina con rabia. ¿Te atreves a burlarte de mí, bestia? La gran espada de 2 manos barrió hacia abajo más rápido de lo que el ojo podía ver, la luz de la hoja destelló en un arco cegador para cortar directamente la cara de la hormiga. Tan inesperado fue este comportamiento que todos se quedaron congelados en estado de shock cuando el golpe dio en el blanco. Granín mismo se llenó de desesperación que se convirtió en alivio y la luz se aclaró para mostrar que la hormiga estaba como antes, con un pequeño rasguño tallado en su caparazón justo entre sus ojos. Incluso mientras la multitud atónita observaba, el pequeño surco comenzó a curarse, llenándose con un fluido espeso que comenzó a endurecerse en un exoesqueleto fresco. Esta vez, Granín no pudo contenerse y estalló contra el líder de la expedición. Balta. Insisto en que te abstengas de atacar a la criatura. Tenemos la tarea específica de devolverla viva. El guerrero Golgari y moteado de plata se quedó respirando con dificultad con la rabia aún en sus ojos mientras presenciaba la poca eficacia de su ataque. Incluso con las piernas cortadas, la criatura parecía observarlo, sin miedo alguno. Ante los ojos conmocionados del grupo de caza, las mandíbulas una vez más se abrieron lentamente antes de cerrarse de golpe. Clac, clac, clac. Capítulo 454. No soy fan. ¿Estás bien, Granín? El viejo modelador levantó la cabeza con cansancio para encontrarse con la mirada preocupada de su miembro más joven de la tríada. Torrina Laxam brillaba en la oscuridad del reino de las sombras, un producto del mineral que había podido obtener para formar su piel verdadera, una variante infundida de manganeso con la que se había topado por casualidad. Trató de no mirar la armadura de cuero acolchado que cubría su pierna izquierda. Probablemente debería estar agradecido de que el círculo de guerreros le dejara parte del precioso material, pero no pudo evitar sentirse amargado y sospechar que se habían asegurado de que no tuviera suficiente para formar una piel entera. Sin embargo, era dura como un clavo, más que dispuesta a soportar la vergüenza de estar incompleta para utilizar las propiedades mejoradas del mineral para mejorar su modelado. El círculo tenía grandes expectativas puestas en ella, al igual que el culto. Estoy bien, murmuró, apartando sus preocupaciones. Cuando llegas a mi edad, estos paseos por el calabozo se vuelven más agotadores para el sistema. Un par de ojos serios lo miraron mientras descansaba después de sus esfuerzos recientes. El enfrentamiento entre Balta y el monstruo había puesto a todos nerviosos. La criatura parecía más que dispuesta a tratar de meterse debajo de la piel del tonto plateado y, siendo un guerrero engreído, el glorioso líder no estaba dispuesto a soportar lo que vio como la burla de una criatura inferior. Al final, los miembros de su propia tríada se vieron obligados a contener al guerrero enfurecido antes de que se arrojara sobre el monstruo contenido con una rabia ciega. Una exhibición ridícula para un estimado miembro del círculo guerrero y una completa vergüenza para su familia. Granín esperaba que se conformaran con sobornar a los miembros de la excavación para que mantuvieran el silencio en lugar de recurrir a medidas más extremas. No es que al monstruo le importara. Creo que nunca había visto una criatura con un sentido tan bajo de autoconservación, estalló. Laxam levantó una ceja pétrea. ¿Esperabas que el candidato cooperara después de que lo perseguimos y lo secuestramos? Creo que se está portando bien considerando todas las cosas. Granín estaba un poco desconcertado. Él. Eso suena un poco familiar. ¿Te has estado comunicando mucho con el espécimen, Laxam? Sabía que ella le había estado hablando a través de un puente mental, al igual que Nium, el segundo de la tríada, era necesario que él mismo no fuera el único que hiciera contacto con la criatura. Pero ahora empezó a sospechar que podrían haber estado hablando más de lo que suponía. Ella se encogió de hombros. Esta es la primera vez que entro en contacto con un candidato adecuado. No puedes culparte por sentir curiosidad. ¿Y si él es el indicado? No dejes volar tu imaginación, reprendió al joven moldeador. Todavía no es un candidato adecuado.
No estoy seguro de lo que planean los líderes en este momento, este no es el tipo de acción que normalmente tomaríamos. Sé que el culto no ha decidido respaldar nuestro apoyo. Esta criatura todavía. Realmente no deberías referirte a él como un eso. Sabes tan bien como yo que es una criatura inteligente. Era un humano antes de renacer aquí como un monstruo, merece ser tratado con algo de respeto. No lo acusaré de ser humano en su contra, replicó Granin, debes reconocer que, sea lo que sea antes, ahora es una criatura de la mazmorra. Un monstruo. Es posible que tengamos una opinión diferente de las criaturas de la mazmorra. Que la mayoría de la gente, pero todavía hay un cierto nivel de precaución que recomiendo en ti. Ellos no juegan con las mismas reglas que nosotros y siempre debemos ser cautelosos en nuestro trato con ellos. Siempre tengo cuidado, afirmó Laxam, su mirada firme y tranquila. Granin puso los ojos en blanco y se empujó hacia atrás sobre sus cansados pies. No estaba dispuesto a discutir con el joven Shaper, no ganaría aunque lo intentara. Ella era terca como una roca real, esta. No era un problema, ella era inteligente y cautelosa, podía confiar en ella para tomar buenas decisiones. Era el otro modelador de su tríada el que le preocupaba. Niun podría ser un poco más impetuoso y las cosas podrían complicarse si el monstruo pudiera influir en él para que hiciera algo estúpido. Es casi la hora de realizar la curación de nuevo, ¿no es así? Laxam habló de repente. Granin gimió. Maldita sea, casi lo olvido. ¿Podrías manejarlo esta vez? Necesito ir a buscar a Nium. Un asentimiento fue su única respuesta antes de que Laxam se alejara en la oscuridad que los rodeaba, abriéndose paso hacia la mascota simiesca del monstruo. Casi envidió la facilidad con la que ella fue capaz de sentirlo. A su edad, él no había sido capaz de ejercer ni una fracción de ese tipo de habilidad. Dejando a un lado sus celos fuera de lugar, Granin retrocedió hacia el resto del grupo. No estaban muy lejos, las tríadas guerreras estaban muy juntas vigilando su cargamento. El monstruo parecía estar comportándose, sus antenas girando en círculos lentos y perezosos mientras su cuerpo sin piernas permanecía perfectamente inmóvil. No estaba seguro de cómo, pero sabía que estaba prestando mucha atención a él en el momento en que entró en la vista. Era desconcertante estar cerca de una criatura cuya línea de visión era imposible de rastrear. Rápidamente tejió un puente mental con su compañero Shaper para comunicarse en privado. Nium, ¿nos ha dicho el espécimen dónde ha ido su otra mascota? Ni una palabra al respecto. Lo niega todo. Siento que si sigo preguntando, comenzará a negar incluso tener una segunda mascota. Él. Granin hizo una mueca. Sé con certeza que se comunicaron cuando el mono entró para curarse. Todo lo que quiero saber es que no hay ninguna criatura planeando una emboscada o un intento desesperado de rescate que matará a la gente. Vamos, Granin. Él no es tan estúpido. Este es un monstruo muy inteligente que tenemos aquí, él sabe que no se va a escapar. Es bastante agradable una vez que lo conoces. Correcto. Voy a limitar su contacto con el espécimen por el resto de este viaje. ¿Qué? ¿Por qué? Te estás acercando demasiado al espécimen. ¿A Anthony? ¿Sabes su nombre? Por supuesto. Anthony y yo somos amigos. No pudo evitar suspirar y pellizcar su frente. Los jóvenes miembros del culto carecían completamente de precaución hacia los monstruos en estos días. La idea del culto era levantar un nuevo antiguo, sí. Eso no significaba que fueran amables con cada monstruo que cayera en sus manos. Eso es. No más comunicación con el monstruo para ti. Ve a ayudar a miembro un poco más sensato de nuestra tríada a curar a la mascota mono. Me ocuparé de esto. Rompiendo la conexión, volvió a tejer el puente mental hacia el monstruo que se sentaba quieto e inocente luciendo como un cordero de 1000 kilogramos. Tratando de hacer que mi gente simpatice. Las antenas movieron de tal manera que provocaron exasperación. Me han arrastrado sin piernas durante días ahora, cabeza de piedra, cabeza de piedra. Difícilmente puedes culparme por contactarme para conversar. ¿Cuánto falta para que lleguemos a esta puerta de todos modos? 2 días más. Asegúrate de comportarte hasta entonces. Seré bueno. Capítulo 455 Puerta de enlace. El dolor que Granin había estado experimentando en su cabeza solo se había vuelto más pronunciado a medida que continuaban viajando hacia la red de acceso Golgari.
Habiendo prohibido a sus dos compañeros miembros de la tríada conversar con el espécimen, se vio obligado a asumir la responsabilidad de toda la comunicación sobre sus propios hombros. Esto rápidamente demostró ser tanto irritante como exasperante. Ser arrastrado, sin piernas, a través de la extensión y dentro de los túneles durante un período de días no le haría ningún bien al estado de ánimo de nadie, pero Granin estaba empezando a creer que la criatura estaba desviando su frustración para molestarlo y tratar de provocar a Balta en cada oportunidad. Como la vez que el líder había caminado detrás del monstruo, un movimiento tonto como resultó. Aparentemente de la nada, la criatura había desatado una ráfaga de ácido pegajoso que había grabado la piel verdadera del guerrero antes de que pudieran quitarla, una afrenta que lo había vuelto casi loco de rabia. No importa cuántas veces le advirtió al monstruo que enemistarse con un individuo poderoso y conectado como Balta era una mala idea, no parecía importarle. Después del ataque con ácido venían más carcajadas cada vez que el guerrero se acercaba. Balta había atacado al monstruo 2 veces más, la segunda vez logrando cortar el caparazón y sacar sangre. No es que la criatura pareciera demasiado perturbada, la herida se curó en minutos. Durante este período de observación, Granin tomó abundantes notas. Su papel como miembro del círculo de moldeadores y miembro del culto significaba que estaba bien versado en la documentación de las características de los monstruos, sin mencionar que sus superiores en el culto esperarían un informe completo del monstruo. Inicialmente había tenido algunas dudas sobre la capacidad de la criatura, una hormiga históricamente era patéticamente débil por sí misma. Aterrador en grandes cantidades, sin duda, pero entre las criaturas más inofensivas de Dungeon cuando se lucha solo. Que este espécimen hubiera logrado acumular tal fuerza y poderosas evoluciones desde una base tan débil fue fascinante. Por supuesto, los monstruos renacidos, aquellos cuya alma había renacido, experimentaron un comienzo acelerado debido a su inteligencia superior a la media de los monstruos, o se quemaron espectacularmente. Incapaz de adaptarse a su nueva existencia. El culto había encontrado varias de esas criaturas a lo largo de los siglos, no muchas en comparación con las creadas por el Dungeon, pero se documentaron obsesivamente cuando se encontraron. Varios habían sido patrocinados por el culto, pero ninguno había podido alcanzar el asiento del último anciano. Granin no tenía muchas esperanzas en este espécimen en particular, pero estaba empezando a pensar más en él que al principio. ¿Hay alguna posibilidad de que recuerdes a dónde fue tu segundo sirviente? Sabes, honestamente no recuerdo haber tenido un segundo sirviente, Timmy y yo, así ha sido durante mucho tiempo. ¿Sabes que podría dejar de curar a tu amigo simio? ¿Cuánto tiempo crees que duraría si eso sucediera? Podría matarte a ti, a mí y a todos aquí con un hechizo. Juguemos bien, ¿eh? ¿No estás tratando de cooperar conmigo? Santo cielo, no hay necesidad de que tus bragas se tuerzan. Asegúrate de curar a mi simio y traerlo con nosotros y tendré otra razón para estar de acuerdo con lo que dices. Acepta el apalancamiento que te ofrezco. La maldita criatura tenía razón. A pesar de la inteligencia obvia, la impresionante habilidad defensiva y la destreza mágica, no estaba seguro de que el monstruo tuviera éxito en recibir el apoyo del culto. Habían estado cultivando sus propios monstruos, tenían prospectos que habían estado apoyando desde las sombras durante mucho tiempo, no sería fácil suplantar estos prospectos establecidos. Aunque algo diferente se estaba gestando en el culto. El aire se había sentido tenso últimamente, desde que se produjo la ola potente y extrañamente extendida. Granin no estaba lo suficientemente cerca de los niveles superiores para tener una idea de lo que estaban pensando, pero algo en la atmósfera se estaba volviendo más fría, la gente estaba nerviosa y se había organizado una serie de reuniones urgentes. Eso en sí mismo era inusual, el culto era una sociedad secreta después de todo, movilizar a los miembros rápida y silenciosamente no fue fácil. Comprobaciones finales. Shatters al frente. Llegó una llamada fuerte. Granin miró hacia arriba y vio a las tríadas en posición defensiva alrededor de su presa. La criatura estaba casi inmóvil como de costumbre, la única señal de que estaba prestando atención eran sus antenas que se agitaban lentamente. Habían tardado 5 días desde la captura del monstruo en llegar a este punto, mucho más de lo que normalmente tardaría. Obligado a arrastrar a la criatura a través de la extensión y dentro de los túneles para llegar aquí, no había sido un viaje que nadie hubiera disfrutado. Comenzó a sospechar que incluso Balta comenzó a arrepentirse de su impulsiva decisión de cortarle las piernas al monstruo. Finalmente lo lograron.
Ante ellos había un aparente callejón sin salida, un túnel que terminaba en una pared inocua como un billón de otros túneles en el calabozo. ¿Esto es una puerta? Rompe esta conexión, necesito concentrarme para esto. ¿Tú eres el que abre? ¿Qué tipo de magia es esta de todos modos? ¿Espacial? Tranquilizarse. Esto es duro. Tiene sentido, supongo. Perforar un agujero en el espacio o el tiempo o lo que sea debería ser difícil. Ya no hablo más. Correcto. Entendido. Buena suerte, hombre de piedra. Granin, Nium y Lascam se reunieron frente al final del túnel y levantaron la mano. Se concentró mucho y extendió la mano para conectar su mente con la de su segundo, Nium. Lo que hizo esto aún más difícil fue que no podría contar con la ayuda de Laxam, ya que ella estaba ocupada ocultando al gran simio que se habían visto obligados a curar y mantener con vida en las sombras durante el viaje. Esto significaba que los dos tendrían que trabajar aún más para dar forma a este trabajo. Aún así, Granin era un veterano, bajo su guía se acercaron para revelar y luego activar las runas grabadas en la pared del túnel. Núcleos de monstruos encantados enterrados en la pared cobraron vida y comenzaron a canalizar maná de la mazmorra y alimentar la puerta. Las runas formaron un círculo alrededor de los bordes de la pared del túnel y gradualmente apareció un puntito de luz pura en el centro. Aquí, en el segundo estrato, tal cosa era cegadora y Granin tenía los ojos bien cerrados. Necesitaba trabajar con su mente, no con sus ojos. Con la ayuda de su segundo, atravesó el agujero con su mente y entró en el espacio intermedio, un mundo blanco en blanco que parecía extenderse para siempre en todas las direcciones. Se orientó de manera experta y dirigió sus pensamientos hacia la dirección que necesitaba y perfeccionó la mente que se acercaba a él. Como personas dándose la mano, se unieron y comenzaron a solidificar el vínculo, formando un puente de maná puro entre las dos puertas. La puerta se abrirá en 5 segundos, gruñó, la aguantaremos durante 20, no más que eso. Balta asintió. Este era un asunto de Shaper y no tenía lugar para meter la nariz en eso, no es que ningún guerrero se rebajaría a hacerlo. Toma las cuerdas y tira. Ordenó y el grupo de caza saltó para seguir su orden, arrastrando al monstruo hacia la puerta, aumentando la velocidad cuando el pequeño círculo de luz se amplió para ocupar todo el círculo dentro de las runas. La luz era cegadora y el monstruo luchó débilmente mientras lo arrastraban hacia adelante, incapaz de proteger sus ojos. Afortunadamente no duró mucho. En solo unos segundos, los guerreros lo habían arrastrado y desaparecido en la luz, aparecerían instantáneamente en el otro lado. Todo lo que quedó fueron los 3 moldeadores y su invitado oculto. ¿Estás listo, Laxam? Un breve asentimiento fue todo lo que Granin tuvo para reconocer sus palabras y asintió de vuelta. Segundos después ella se había ido, seguida por Nium. Granin, el último Shaper restante, apretó los dientes mientras sostenía la puerta sin que Nium lo ayudara y caminó hacia adelante lentamente para no perder la concentración. En el momento en que cruzó la puerta, se derritió detrás de él, como si se hubiera arrojado desde un acantilado que se había derrumbado en el instante en que sus pies dejaron el suelo, sintió una oleada de adrenalina cuando el camino comenzó a colapsar detrás de él. Por un vertiginoso segundo, sintió como si pudiera estar perdido en el espacio intermedio, pero luego terminó y respiró hondo para calmar los latidos de su corazón. Llegamos a casa. El monstruo lo miraba con ojos brillantes, sus pensamientos eran inescrutables. Cuando los miembros de la Belve se estiraron y comenzaron a relajarse, su atención fue captada por un extraño sonido de estallido. Al volverse hacia la criatura, vieron que sus patas se estaban regenerando a un ritmo visible. En solo unos minutos pudo sostenerse por sí solo. Charla. Después de un solo chasquido de las mandíbulas, volvió a sentarse. Capítulo 456. ¿Escapar? La puerta emergió a un túnel oscuro, las reveladoras venas negras de maná atravesadas por las paredes indicaban que permanecían en el segundo estrato, pero Granin sabía que habían viajado una gran distancia. De hecho, más de 100 kilómetros. El grupo de excavación estaba ahora firmemente dentro del territorio reclamado por el Imperio Dalgarín al este de Liria, más allá del Gran Lago. Estaban en un túnel casi vacío, casi idéntico al que habían dejado al otro lado, con la excepción de un pequeño puesto de avanzada que albergaba a un equipo de moldeadores en servicio rotativo.
Habiendo conectado la puerta, la tríada de moldeadores responsable de este lado de la puerta asintió cortésmente al equipo de excavación, miró con curiosidad a la enorme hormiga que habían arrastrado con ellos antes de retirarse detrás de la puerta del puesto de avanzada para descansar. Granín exhaló un suspiro mientras dejaba que la terrible sensación de ser el último en cruzar la puerta se le escapara. Balta no tenía nada de eso. Vámonos. Quiero llegar con la bestia al círculo de guerreros para entregar la solicitud y retirarnos. Avancemos. Después de dar sus órdenes, el orgulloso guerrero se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejando a los demás luchando por seguir sus deseos y agarró las cuerdas atadas a la red para arrastrar al monstruo. Granín farfulló por un momento en estado de shock antes de deshacerse de su letargo y alzar la voz. Guerrera Balta. La solicitud no requiere que devolvamos la criatura al círculo de la guerrera sino al puesto de avanzada del modelador más allá de la ciudad. En el momento en que escuchó hablar al Golgarín mayor, Balta giró sobre sus talones y caminó de regreso hacia el modelador. En el momento en que estuvo lo suficientemente cerca, golpeó con el puño el estómago de Granín, su puño aplastando la dura piel de granito. Instantáneamente abrumado por la fuerza del guerrero, Granín se desplomó de rodillas sin aliento. Balta lo miró desapasionadamente, agitando el puño. No contradigas mis órdenes en el campo, Shaper. Gracias a tu miserable círculo, la ciudad todavía está a 1 hora de marcha de la puerta, lo que significa que todavía tengo autoridad total sobre esta excavación. Si buscas anular mis órdenes una vez más, haré que te maten por insubordinación. ¿Me entiendes? Con la mente acelerada, Granín trató de entender lo que estaba pasando mientras tosía y trataba de recuperar el aliento sobre sus manos y rodillas. A un lado, Niun se arrodilló a su lado y colocó una mano en su espalda con preocupación. ¿Qué estaba tramando Badla? Estaba en su derecho de mostrar su autoridad aquí, era técnicamente correcto afirmar que todavía estaban en el campo y que todavía tenía el mando absoluto sobre la excavación. ¿Pero por qué molestarse? La solicitud requería que devolvieran el monstruo al puesto avanzado de Shapers. ¿Por qué querría arrastrarlo todo el camino hasta el círculo del guerrero? Cuando intentara entregar la solicitud, sería rechazado y tendría que dar la vuelta y sacar al monstruo de la ciudad y llevarlo al puesto de avanzada como se requería. Cuando Balta se dio la vuelta para marcharse, Granín lo vio mirar hacia el monstruo y se le cayó el corazón en el pecho. Este guerrero idiota. Quería venganza. En el círculo del guerrero, los formadores no tendrían aliados, nadie de quien pudieran depender para que los ayudara. Balta tendría varias formas de retrasarlos lo suficiente para que su clan invitara a los guerreros a descansar en su complejo, naturalmente llevándose al monstruo con ellos. Una vez que estuviera allí, nunca emergería y dirían que ocurrió un accidente, pagarían las reparaciones a los modeladores y se olvidarían de ello. Si Granín intentaba objetar dentro de la ciudad, él también sería invitado, junto con su tríada, y compartirían el destino de la criatura. Los guerreros levantaron sus cuerdas y comenzaron a arrastrar al monstruo tras Balta, que marchaba velozmente, pero en el momento en que las cuerdas se tensaron, se detuvieron de golpe. Miraron hacia atrás confundidos, solo para ver que el monstruo se había atrincherado con sus piernas regeneradas y se negaba a moverse. Los guerreros compartieron una mirada confundida antes de redoblar sus esfuerzos, solo para ver al monstruo esforzándose aún más para resistir, usando su considerable tamaño y fuerza para resistir el tirón. Luego, 8 guerreros Golgari comenzaron a participar en un ridículo juego de tira y afloja con un enorme insecto. Los guerreros eran poderosos, llenos de la fuerza por la que los Golgari eran famosos y, aunque fue lento, comenzaron a progresar. Charla. La hormiga soltó un chasquido irritado de sus mandíbulas y decidió cambiar el campo de juego. El suelo se movió y la tierra comenzó a volar mientras empleaba la magia de la tierra para cavar un agujero en cuestión de segundos, lo que provocó que los guerreros maldijeran entre dientes. Balta continuó alejándose, confiado en que sus arreglos serían seguidos e ignorante del desorden cada vez mayor que se alejaba más y más de él. Si el monstruo podía resistir a los guerreros, entonces Granín aún tenía la oportunidad de completar su tarea. Se volvió hacia Laxam, quien claramente se esforzaba por mantener el glamour que había lanzado sobre el monstruo simio. No podrás aguantar mucho más, Laxam. Corre hacia el puesto avanzado y trata de alcanzar el círculo allí. Si podemos conseguir suficientes personas aquí, podemos llevar al monstruo allí nosotros mismos. Vamos. Rápidamente comprendió lo que el modelador mayor estaba tratando de decir y se dio la vuelta para correr de inmediato.
Todavía en el suelo, Granín obligó a su mente cansada a tejer los hilos de maná necesarios para conectar su mente con la del monstruo. Tienes que decirle a tu simio que vaya con Laxam y coopere. ¿Qué diablos está pasando aquí, cara de piedra? El tipo plateado está siendo más idiota que de costumbre. Te dije que provocarlo tendría consecuencias. Está tratando de llevarte al círculo de guerreros para que pueda matarte. Tienes que aguantar hasta que podamos traer más de mi gente aquí para que te cuiden. Está bien, bien. ¿Seguro que no puedo matarlo? Si lo matas, no hay forma de salvarte de la venganza que vendrá. Bien, bien. Sheesh. Subiré aquí como una tortuga. Nium, le susurró Granín a su segundo, ve tras Laxam y ayúdala a mantenerla a salvo, luego regresa con los moldeadores. Una vez que regrese Balta, tendremos que seguir las órdenes o nos matará. Mejor solo había un modelador aquí que dos. ¿Estás seguro de que estás bien? Estaré bien. Fuera de aquí. El Golgari más joven salió disparado como un rayo y cuando Balta finalmente se dio cuenta de que nadie lo seguía y regresó, tanto él como Laxam estaban fuera de la vista. Con los ojos llenos de rabia, estaba claro que el líder sabía lo que había sucedido. No podía demorarse más, si el monstruo no iba a cooperar, esa era toda la excusa que necesitaba. La criatura está intentando contraatacar. Destrúyela. Shaper Granín, invade la mente de la criatura y aniquílala. Es una orden. Sin el apoyo de mi tríada será imposible, guerrera Balta. Granín trató de objetar. Si no se hace en 5 minutos, te declararé traidor y te mataré yo mismo. Corjinan Balta estaba furioso en este punto. Su estructura de 2,5 metros se estremeció de ira y su espada saltó de su vaina, lanzando la luz de la espada hacia el monstruo antes de que terminara de hablar. Este tipo tiene serios problemas de ira. La criatura sonaba irónicamente divertida cuando los golpes comenzaron a caer sobre ella, incluso atravesando la capa defensiva de tierra que había creado. Los otros guerreros se unieron rápidamente, rodearon a la criatura por todos lados y la atacaron con abandono. Si no te incapacito en 5 minutos, él también me matará. Lo ha perdido. Realmente eres un dolor en mi tórax, ¿lo sabías? Podrías haberme dejado simplemente relajándome en la extensión. ¿Habría sido tan malo? Pero oh no, tenía que capturarme y arrastrarme de vuelta a tu estúpido culto. ¿Por qué querría ser un anciano? Yo estaba feliz de vuelta con mi colonia. Debería haberme quedado con ellos, entonces no estaría en este lío. ¿Realmente querrías vivir con un colectivo de monstruos sin sentido? ¿Imbécil? Bueno, sí, sin sentido. Pero no me secuestraron y me hicieron saltar por un grupo de maníacos de espadas de piel de piedra. Acepto tu punto, pero ¿cómo vamos a salir aquí? Los guerreros continuaron arrojando golpes sobre el caparazón endurecido del monstruo mientras saltaban chispas por todas partes. A esta distancia, era difícil para los guerreros infligir daño real, especialmente porque el monstruo era astuto, nunca les daba un buen ángulo ni les permitía cerrar la distancia. La criatura se defendió lo mejor que pudo sin contraatacar, moviendo su cuerpo para desviar los golpes y tratando de romper el equilibrio del enemigo moviendo la tierra bajo sus pies, pero se estaba desgastando. Solo una cosa, supongo. Esa fue toda la advertencia que recibió Granín antes de que la hormiga saliera disparada de su escondite a una velocidad extrema, corriendo hacia él y atrapándolo con sus mandíbulas. Rayos de maná púrpura salieron volando de la criatura para golpear a los guerreros repetidamente, un rayo cada pocos segundos. Granín ahogó un grito en su garganta cuando vio que el monstruo se defendía, pero no parecía que sufrieran ningún daño por la magia. Solo los estoy ralentizando. A pesar de que... ¡Pou! 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 El ácido voló desde el trasero bulboso de la criatura y cubrió a Balta de pies a cabeza mientras preparaba otro golpe contra el monstruo. Luego partieron, acelerando por el túnel mientras los rayos de magia continuaban volando hacia los guerreros que los perseguían. Entonces, ¿cuál es el camino hacia el culto? La brillante y positiva voz del monstruo resonó dentro de la cabeza de Granín. Colgando de las fauces de esta hormiga gigante, solo podía pensar que su dolor de cabeza había empeorado significativamente. Capítulo 457 Corre. Al cautiverio. Deja de retorcerte. Llegaron los pensamientos irritados del monstruo. Granín continuó retorciéndose resueltamente. No estaba dispuesto a permanecer encerrado en las fauces de un monstruo que no estaba bajo su control directo.
Si no te calmas, te dejaré por el surfista plateado de allá atrás, o comenzaré a preguntarme a quién preferiría tu culto ver vivo, a mí o a ti. El modelador no pudo evitar balbucear ante eso. ¿De verdad crees que te darían la bienvenida después de que mataras al miembro del culto enviado para capturarte? Los dos seguían alejándose a toda velocidad, las 6 patas de la hormiga destellando a una velocidad increíble para impulsar la enorme masa de la criatura hacia adelante. Detrás de ellos los 9 guerreros, liderados por un Balta tan furioso que prácticamente estaba echando espuma por la boca, o eso podría ser ácido, los persiguieron a través de los túneles. Sepárense adelante. ¿Izquierda o derecha? ¿Y sabes qué? Apuesto a que no sería la primera vez que un miembro de la secta es asesinado por el monstruo del que se suponía que debían cuidar. Me imagino a Garrosh pasando por algunos como tú. Izquierda. Y te aseguro que ese no es el caso. A pesar de su bravuconería, Granin no pudo evitar reducir dramáticamente el esfuerzo que puso en su movimiento. Por mucho que pensé, acostar a los monstruos es un trabajo bastante arriesgado, me imagino. No cuestiones la misión sagrada del culto. Mira, no lo estoy cuestionando. Solo digo que los monstruos tienden a querer comer cosas que les den experiencia. Por cierto, solo por curiosidad, ¿qué nivel tienes? No tan alto. Bajo en realidad. Apenas tengo una clase, de hecho. Relájate, amigo. No te voy a comer notas que te estoy llevando a un lugar seguro ahora mismo. ¿Estás experimentando todo el no ser comido que está ocurriendo en este momento? Yo soy. Correcto. Recordemos dónde estamos ahora. Estamos en un lugar que, ¿izquierda o derecha? Correcto. Estupendo. Estamos en un lugar donde no tengo idea de cómo volver a donde estábamos antes. Podríamos haber viajado al otro lado del mundo por lo que sé. Sin mencionar que tienes a mi simio, y supongamos que hay un montón de cabezas de piedra por aquí ahora mismo. ¿Entiendes a lo que me refiero? ¿Cómo estás lanzando toda esta magia mientras hablas? Múltiples cerebros, mi hombre. Divide y conquistarás. ¿Por qué? Cerebros múltiples. Tienes más de un cerebro. Por supuesto. Puedo dedicar un cerebro entero a pensar en lo molesto que es huir de ustedes, gente de piedra, es un gran dolor en el distrito comercial en todo momento. ¿Útil, no? ¿No sería mejor aprender la habilidad de pensamiento dividido? ¿Y ahora qué? Granins mordió la lengua, metafóricamente, ante eso. Naturalmente, el monstruo leyó en su repentino silencio. Interesante, ¿no te importaría decirme cómo desbloquear eso, verdad? Preferiría no. Oh no. Mis mandíbulas se están deslizando. Las poderosas mandíbulas que lo sostenían en alto se flexionaron peligrosamente, pellizcando sus costillas, pero Granin no se movió. No lo haré. Ya dije demasiado. TCH. Tacaño. Dejado aquí. Correcto. Maldita sea, estos tipos son persistentes. La luz de la espada continuó destellando a su alrededor mientras los guerreros los perseguían, sus poderosas habilidades con la espada requerían que el monstruo se deslizara de un lado a otro con velocidades de reacción insanas para esquivar o golpear con el tanque, concentrándose en mantener sus piernas ilesas. Rayos de magia púrpura salieron volando cada pocos segundos, interrumpiendo la formación de los seguidores y ocasionalmente anotando un golpe. ¿Qué hace ese hechizo? Preguntó Granin, desconcertado. ¿Quieres información mía pero no quieres dar la tuya? Eso es barato, hombre. Compartiré, de esa manera al menos uno de nosotros es un buen tipo. Los hace más pesados. ¿Los hace más pesados? ¿Es eso? ¿Qué tipo de magia es esa? Creo que me guardaré ese pequeño dato para mí. Necesito algunas cartas fuertes en mi caparazón, después de todo. Granin podía admitir que eso era bastante justo. No sabía qué había planeado el culto para este monstruo, sinceramente, ni idea. Con las extrañas corrientes en juego, probablemente era mejor si esta criatura tuviera cuidado con sus secretos. No era como si todo hubiera ido de acuerdo a sus propios planes hasta este punto. Realmente te estás adelantando a ellos bastante bien. No pudo evitar sonar impresionado. Si no me hubieran noqueado, ¿realmente creen que me habrían atrapado tan fácilmente? Me encantaría saber cómo hiciste eso. Conoces la magia mental, ¿verdad? Granin estaba confundido. No tan bien como pensé que aparentemente lo hice.
La persecución era acalorada y peligrosa, pero de alguna manera Granin se sintió comprometido casi en contra de su voluntad. Quizás la amenaza de daño inminente fue suficiente para bajar la guardia y abrirse a la criatura. Esta es una de las cosas con las que el culto podría ayudarte. Desarrollando tus habilidades, enseñándote desbloqueos y mutaciones secretas. Tenemos más de 1000 años de historia e investigación tratando de hacer que los monstruos sean tan fuertes como sea posible. No es como si tuviera muchas opciones, ¿verdad? Tengo que confiar en ustedes ahora. No me has dado muchas opciones en ese frente. Supongo que no. Granin hizo una pausa para reflexionar un momento. Normalmente no es así, ya sabes. Fuiste humano una vez, lo sabemos. Normalmente nos comunicaríamos con usted y le hablaríamos, negociaríamos, veríamos si sus objetivos estaban alineados con los nuestros. No usamos armas fuertes para monstruos inteligentes como tú. Algo cambió, ¿eh? Supongo que pronto lo sabremos. Santo cielo. Estos tipos alguna vez se quedan sin energía. No es probable. Nuestro bono racial nos ayuda en ese frente. Bonificación racial. ¿Qué demonios? No es que ustedes, monstruos, no tengan sus propias ventajas. No me hago más fuerte comiendo, por ejemplo. Aparentemente te vuelves fuerte con solo nacer. Gire a la derecha aquí y reduzca la velocidad. Es posible que empieces a ver a otros de mi especie, así que ten cuidado. ¿Desacelerar? Me cortarán al diablo. No, no lo harás. Estamos cerca ahora y Balta lo sabe, no puede seguir siguiéndonos por mucho tiempo. Mi gente vendrá pronto a nuestro encuentro. Se acabó. Muy bien entonces, tú eres el jefe. Espero que mi simio esté bien. Capítulo 458 Circunstancias cambiantes. Es algo así como una fascinación mía, lo admito Beorán. ¿No sientes lo mismo? Conversaciones tan breves tienen consecuencias de tan largo alcance. Dos individuos separados, de mente fuerte y de alto nivel, en posiciones de autoridad y respeto, entran en contacto con estas antiguas máquinas asesinas. Sé que lo consideras una blasfemia, pero no discutamos los hechos. Se proyecta que Yarum ha devorado cientos de miles de mi especie al menos, y todo cambia. Abandonan sus posiciones anteriores y comienzan a trabajar en contra, en muchos casos, de su propia sociedad, y corren el riesgo de traer la ira de la inmensamente poderosa legión abisal sobre sus cabezas. ¿Qué, en el buen nombre de Pangera, dijeron? Oh, ya sé lo que dirás Beorán. Sabemos exactamente lo que dijeron, está en el libro de la verdad roja y me pondrás los ojos en blanco como siempre lo haces. Pero hay que admitir que no hay forma de asegurarse de que las revelaciones del libro estén completas. Algo podría haberse quedado fuera. ¿Cómo es posible que lo sepas? No puedes simplemente seguir asumiendo ciegamente que el autor era un narrador bueno y confiable sin pruebas. Y cuando es literalmente un libro sobre una conversación entre dos entidades, es imposible confirmar nada de eso. Ahora no me mandes otra carta llena de tus amenazas y tonterías de faltas de respeto. He sido miembro del culto durante 80 años. 80 años en el campo, eso sí, ahora poniéndome en forma y teorizando como algunos, podría agregar. Mi dedicación a la causa está fuera de toda duda. Todo lo que pido es que te comprometas seriamente con la pregunta. Simplemente no puedo imaginar qué forma tomó ese diálogo. La magia mental estuvo involucrada, naturalmente, hubo manipulación en cualquiera de los extremos. Ambos individuos estaban, supuestamente, entre los usuarios de magia más poderosos y de alto nivel que nuestras respectivas sociedades jamás hayan producido, ciertamente capaces de guerra mental. Por otra parte, los antiguos eran seres absurdamente poderosos parecidos a los dioses. Incluso si la magia mental no fuera una fuerza particular del Everworm, no se puede descartar que pueda dominar la mente de un mortal. No se puede evitar, Beorán, no puedo curarme ata curiosidad febril. Ardo por saber las respuestas a estas preguntas imposibles. Lamentablemente, la mayoría de mis compatriotas comparten su propia, muy poco académica, falta de rigor en este tema. Los textos sagrados deben estar sujetos al mismo nivel de erudición académica que otras obras, si no más. Tu continua negativa a ver esto es un claro punto en contra de tu reputación académica. Al menos conmigo. Carta del erudito por Analacta Beorán Sayistán en el año 1432 AC. Granin caminó penosamente por los pasillos del puesto de avanzada del Shaper Circle, todavía sacudido por su viaje atrapado en las mandíbulas de una hormiga gigante. Afortunadamente, la criatura tenía el control suficiente para no perforar su verdadera piel.
Puede que el granito no sea el material más caro de reemplazar, una de las razones por las que Ganin hizo la selección práctica, pero tener que caminar entre sus compañeros con la piel dañada sería vergonzoso, por decirlo menos. Podía estar agradecido, tal vez agradecido era una palabra demasiado fuerte, podía reconocer que Balta finalmente había visto la luz y retrocedido antes de que los 20 moldeadores lo confrontaran y salieran corriendo a su encuentro. No había estado seguro de que eso pasaría, especialmente después de haber estado empapado en ácido. Una batalla en los túneles entre los guerreros y los moldeadores habría sido un incidente importante, por decirlo menos. Aún así, la mirada de ira mal reprimida en el rostro de Balta cuando se vio obligado a retroceder hizo que Granin dudara de que se hubieran enterado por última vez del incidente. Sin duda, los moldeadores mayores estaban nerviosos por el tema, y el culto estaría sacudiendo la cabeza ante la atención no deseada. Granin Lazus, aquí para ver a la tríada líder. Se detuvo frente a un par de puertas dobles anchas e imponentes, las vigas de madera oscura con incrustaciones de tiras de piedra pulida. Dos modeladores Golgari altos vestidos con túnicas ceremoniales drapeados de la cintura para abajo, dejando la parte superior del cuerpo al descubierto, estaban de pie a ambos lados de las puertas. Al unísono se giraron para abrir las puertas, sus manos se congelaron en la piedra y sus poderosos cuerpos cambiaron el peso con facilidad. Dentro había una oficina de buen gusto, monótona en muchos sentidos, excepto por la larga mesa de piedra que albergaba a 3 moldeadores envejecidos, papeles y libros abiertos apilados frente a ellos. Ah, Lazus. Me alegro de verte de nuevo. Habló la mujer en el centro, Irete Plamine. Plamine, un placer como siempre. Pruebe su fuerza, su tono sonó irónico y cansado. Nunca le había ido bien hablando con la autoridad. Probablemente la razón por la que permaneció en los rangos medios. Puedes hablar libremente aquí, Lazus. El culto se ha movido decisivamente para asegurar que todos los puestos en este lugar estén ocupados por nuestra gente. Granin quedó impresionado. Eso debe haber significado pedir muchos favores. Por supuesto que sí, pero el liderazgo del culto ha determinado que ha llegado el momento de tomar medidas audaces. Interrumpió la voz hosca del moldeador marchito a la izquierda de Plamine. Lo que no necesitamos en este momento es una tensión innecesaria con el maldito círculo de guerreros. ¿En qué estabas pensando? Maldita hormiga. Creo que descubrirás que no fue idea mía provocar o atacar al líder guerrero de la excavación, Grabus. El espécimen que adquirimos tomó esa decisión por su cuenta. Oridene Grabus, tan viejo que su verdadera piel había comenzado a desmoronarse, agitó una mano con desdén. Parece que esta criatura es más problemática de lo que vale. Él declaró. Deberíamos dárselo de comer a uno de nuestros especímenes más prometedores y terminar con eso. No hay necesidad de apresurarse, tranquilizó el tercer miembro de la tríada, por la inteligencia que recibimos, la criatura era bastante prometedora, también un alma renacida. No es algo que debamos descartar tan casualmente. El miembro más joven de la tríada y, por lo general, el más razonable, Viritite Crislas intentó jugar al pacificador. Un papel al que también se adaptaba bien. Grabus resopló. Esos malditos lagartos no reconocerían una buena piedra si se la metiéramos por la nariz. Dime, Lazuz, ¿cómo crees que aguanta la criatura? Granin vaciló visiblemente y Plamine intervino para tranquilizarlo. No te preocupes demasiado, Chaper Lazus, el destino de la criatura que capturaste no se basará solo en tus palabras. Seguiremos el proceso lo mejor que podamos en estos tiempos difíciles. Recibirá una entrevista y una evaluación antes de que esta tríada haga una decisión. Algo apaciguado, Granin expresó sus pensamientos honestos. La criatura es difícil. Es cautelosa, desconfiada y retiene información regularmente. Gran parte de esto se puede atribuir a la forma repentina y violenta de captura que pasó por alto todos los protocolos normales. Un fuerte carraspeo brotó de Grabus, fue él quien autorizó esta misión y sus condiciones. Sin embargo, he encontrado que el monstruo es sorprendentemente capaz. Ciertamente no tiene miedo de causar revuelo, tiene una gran variedad de mutaciones y habilidades, incluso un alto nivel de configuración central que ha usado para hacer crecer 2 mascotas bastante formidables. ¿Mascotas? Un desperdicio de recursos, sin duda. Chaper Grabus. Como el primero de esta tríada, te ordenaré que te contengas la lengua si continúas interrumpiendo. Plasmine se había quedado sin paciencia. Como decía.
Mascotas, dos de ellos, aunque uno ha desaparecido y no podemos determinar a dónde fue. La propia criatura se niega a decirle una palabra al respecto. Difícilmente relevante si no logra atravesar la puerta, dijo Plasmine con desdén. Así es, coincidió Granin. Simplemente crío a las mascotas para indicar la amplia variedad de capacidades que tiene la criatura. Las habilidades mágicas que ha demostrado están bastante bien desarrolladas y soy consciente de que ha invertido mucho en aumentar sus habilidades en esta área. Lo descubrí a través del diálogo. ¿En realidad tiene múltiples cerebros? ¿No sería más eficiente utilizar la habilidad relevante? Preguntó Crislas, desconcertado. Lo haría, pero no tenía conocimiento de la habilidad hasta que hice la misma pregunta. Parece que este monstruo tiene una variedad de habilidades curiosas. Tendré curiosidad por ver cómo se desempeña en las próximas pruebas. ¿Juicios? ¿Qué se está planeando exactamente aquí, Plasmine? El culto ha decidido que nuestro tiempo se está acabando. Un nuevo ancestro debe surgir pronto si queremos cumplir nuestro destino y llegar más allá de los confines de este mundo. ¿Qué? ¿No es un poco repentino? Creemos que esto es cierto. Todos nuestros candidatos serán puestos a prueba. Debemos tener un espécimen final detrás del cual podamos poner toda nuestra fuerza. ¿Y el resto? Combustible para el fuego. Capítulo 459. Encerrado. No estoy seguro de lo que esperaba realmente. Pensé que estaría confinado. Sí, obviamente sí. No puedes simplemente capturar un monstruo y luego dejarlo vagar por ahí de cualquier manera. Es probable que surjan algunas preguntas. ¿Por qué diablos tienes un monstruo caminando? Por favor, mátalo hasta que esté muerto, por ejemplo. Particularmente si vas a apoyar y fortalecer a dicho monstruo. No puedo imaginar que la mayoría de estas personas de piedra sean grandes fanáticos del esfuerzo. Toda la dinámica de Monsters vs. todos los demás ha sido bastante bien establecida por mis experiencias hasta este punto. Por la razón que sea, estos locos quieren crear un nuevo gran monstruo malo para ir al centro del mundo y pasar el rato con los otros 19 antiguos. No me entusiasma la idea. Quiero mantener a mi familia y ayudar a desarrollar el mayor imperio de hormigas monstruosas que jamás haya existido. Aparte de eso, quiero dormir mucho. No es mucho pedir, ¿verdad? Supongo que hay otras cosas que me gustaría hacer. No me importaría encontrarme con otro ser humano reencarnado como yo. Uno que no está completamente loco, eso es. Garralosh no era lo que yo describiría como particularmente estable cuando la conocí. Aunque se podría argumentar que ella no estaba muy bien unida cuando era humana. Ay. Sería bueno poder masticar la grasa con alguien que haya tenido experiencias similares, es todo lo que digo. Quiero decir, es poco probable que sean una hormiga, por lo que apesta para ellos, pero solo porque no son miembros de la especie más grande no significa que no podamos llevarnos bien y tener una buena conversación. ¿Cómo te ha tratado el calabozo? ¿Qué sabor de biomasa es el favorito? ¿Cuánto chupan los 100 pies? Esa clase de cosas. Tengo un poco de esperanza de que puedan tener uno aquí en este recinto. Por lo que deduje, hay algunos monstruos escondidos aquí. Especímenes, como diría el hombre de piedra. Dado que estudian a personas como yo cuando se encuentran con nosotros, existe la posibilidad de que uno esté dando vueltas cerca. Tal vez debería tratar de llegar con magia mental. No, no debería arriesgarse. La gente de aquí parece fuerte en la magia mental y no tiene miedo de usarla de manera desagradable, algo que los sopos nunca hicieron, ya que probablemente nunca se sintieron amenazados por mí. Después de encontrarme con una salida de gente de piedra que era amigable y vestía túnicas que estaban atadas alrededor de sus cinturas, ¿qué pasa con esta gente y tener el pecho desnudo? Apresurarse hacia su recinto. El puesto de avanzada era básicamente una fortaleza tallada en la pared de una sección abierta del túnel, apenas lo suficientemente pequeña como para ser llamada un mísero puesto de avanzada. Antes de que tuviera demasiado tiempo para contemplar las vistas, me metieron en un túnel descendente y me metieron en lo que es esencialmente una celda. No me malinterpreten, es una celda bastante agradable. No al nivel de lo que los sopos proporcionaron para sus mascotas, que era prácticamente un spa de día para monstruos, pero no está mal. Un poco de espacio para moverse, incluso para mí, algo de comida y agua, un lugar acogedor de materiales suaves para dormir. Sin ventanas en absoluto y obviamente paredes endurecidas para repeler ataques físicos.
Por encima de mí, en los pasillos que miraban hacia abajo en mi celda, 3 moldeadores se quedaron quietos como la piedra que constituía su piel y me observaron atentamente en todo momento. Sin privacidad. Lo bueno es que no necesito usar un inodoro o una ducha. Estaría avergonzado. Tengo que decir que incluso me pone nervioso dormir. No tengo ninguna duda de que los 3 son magos mentales poderosos, capaces de lanzar ataques temibles para noquearme si estoy haciendo algo poco fiable. De hecho, intenté hablar con ellos varias veces, pero no obtuve ninguna respuesta, rechazan mis puentes mentales y los desgastan antes de que pueda conectarme. Entonces, no hay mucho que hacer, básicamente. Si quieren ganarme para su lado y hacer que trabaje para su objetivo final de criar a otro anciano, tienen que esforzarse un poco más. Estoy seguro de que eventualmente lo harán. Supongo que solo necesito descansar hasta que estén bien y listos. Consideré huir, un par de veces de hecho. La idea de llevarme a Granin como rehén había sido terriblemente tentadora, pero finalmente pensé que ir con los Golgari Shapers había sido la apuesta más segura. No tengo ni idea de dónde estoy, ni cómo volver a casa, ni cuántos cazadores me perseguirían ni nada de la situación. Desde el momento en que me atraparon en la extensión he estado en su poder. Solo puedo esperar que Krinis pueda completar su misión y tal vez entonces alguna ayuda pueda encontrarme. No puedo sentir nada de la colonia en este momento, ninguna de sus energías me llega, así que sé que están a cierta distancia. O me las arreglo para convencer a los Golgari de que me dejen ir, lo que no creo que sea probable, o les demuestro que soy útil para cumplir su gran misión. La única otra opción es escapar y no estoy seguro de poder sobrevivir a eso. Esto apesta. Si tan solo me hubiera quedado con la colonia y los hubiera ayudado a expandirse, no estaría en este estúpido lío. Otro caso más en el que eludir mis responsabilidades ha vuelto para morderme justo en el margen de beneficio. Uno pensaría que una hormiga aprendería. Débilmente puedo escuchar el sonido de la piedra moviéndose por encima de mí y unos momentos después entran 3 nuevos modeladores con sus rocosos cofres a la vista para mirarme. Como un insecto puede hacerlo, les devuelvo la mirada sin mover la cabeza ni un centímetro, permaneciendo perfectamente inmóvil. Si los pone nerviosos en absoluto, no dan ninguna reacción visible, solo me miran en silencio. Es difícil saberlo, pero creo que los 3 recién llegados son mayores que los otros 3. Algo sobre lo frágil que es su piel exterior, o tal vez es un poco pálida y osificada. De todos modos, se sienten como figuras de autoridad, algo podría estar sucediendo aquí. Efectivamente, después de esperar un poco, se forma un puente mental y se extiende hacia mí. Sin nada más que hacer, mis sentidos de maná están completamente sintonizados y, por esta razón, puedo detectar algo extraño en la forma en que se forma este puente. No creo que sea malicioso de ninguna manera, pero siento como si estuviera tejido entre los 3, y por los 3 al mismo tiempo. ¿Es este el método que Granin y su equipo usaron para atacarme? Te extendemos un saludo, alma renacida. Pedimos disculpas por la manera abrupta de traerlo a nosotros, pero las circunstancias nos han presionado para tomar medidas desesperadas. Los 3 me miran como halcones. Las palabras son amigables pero los ojos ciertamente no lo son. Encantado de conocerlos, amigos. Dios mío, realmente espero poder ser un anciano algún día. Ja. Los tengo. Capítulo 460. La honestidad es refrescante. Parecen ser los peces gordos por aquí, a menos que me equivoque. Estos 3 irradian ese tipo de aura. Aunque no puedo decir que apruebe la forma en que me miran como si fuera una especie de cucaracha a la que querrían aplastar. Soy un tipo de insecto mucho más valioso que eso, muchas gracias. La hormiga es mucho más noble, mucho más digna que cualquier enano que se esconde debajo de tu refrigerador. Sus ojos fríos y calculadores no me llenan de sentimientos cálidos, algo me dice que esta conversación no va a ser una de mis favoritas de todos los tiempos. Porque estoy seguro de que están aquí para charlar. Necesitan evaluar la mercancía después de todo. De lo contrario, ¿cómo podrían hacer un juicio sólido en cuanto a su valor? Estos locos solo se preocupan por una cosa, que es hacer que un monstruo sea lo más poderoso posible y lanzarlo al centro de la mazmorra con la esperanza de que rompa todo en su camino para ascender al nivel de monstruo más poderoso que aparentemente existe. Por mucho que disfruto de un buen cañón, no estoy convencido de querer ser una bala de cañón. Tendré que esperar y ver cuántas opciones me dan. No creo que pueda escapar de este lugar, así que solo me queda rescatar o seguir sus instrucciones en este momento.
No puedo evitar maldecir mis malas decisiones que llevaron a este resultado. Tal vez si hubiera sido más cruel y hubiera luchado para matar desde el principio, habría escapado, regresado a mi colonia y estado a salvo allí. Pero no, el pacífico Antoni quería escabullirse sin causar enemistad. Bueno, ¿dónde me llevó eso? Agarrado en la palma de estos cultistas. Paciencia, Antoni. No hay necesidad de volar fuera del mango. Necesito causar una buena impresión a estos follés para que no me dejen inconsciente de inmediato y le den mi preciosa biomasa a una hiena que han tenido encerrada aquí durante los últimos 100 años. Su entusiasmo ante la perspectiva de lograr el sueño de nuestra confraternidad es ciertamente inspirador. Llegaron los tonos secos de quien presumo que es la líder de estos tres, la mujer en el centro, pero debe comprender que no podemos tomar su dedicación al pie de la letra. Se requiere una contribución más sólida para demostrar su sinceridad. Pero soy tan sincero. Incluso fuera de la escala. Quiero tanto ser un antiguo que ya derroté a un candidato por pura envidia. Antoni, eres más suave que un caracol engrasado. Esto no podría ir mejor. Hemos oído hablar de tu triunfo sobre la bestia conocida como Garralosh. Debo preguntar, ¿no estabas perturbado por destruir a otro de tu propia especie? Oh. Pregunta capciosa. No quieras parecer demasiado sanguinario, tampoco quieras parecer demasiado pacífico. Si explico que ella amenazó a mi familia, entonces me pueden presionar para que explique por qué daría un paso al frente por una colonia de hormigas sin cerebro. Cuanto menos tiempo se dedique a hablar de la colonia, mejor. Tengo la sensación de que la actitud que mostró Granin hacia mi familia sería muchísimo menos frívola si se diera cuenta de lo que había hecho para hacerlos más inteligentes. Lo último que quiero hacer es desatar una especie de cruzada contra mi familia. Garralosh me amenazó directamente y viajó un largo camino para cazarme. Me negué a esconderme de ella para siempre. No disfruto el hecho de que tuve que derribarla, pero tampoco me arrepiento. Ella me obligó a aceptar el problema cuando podría haberlo dejado en paz. ¿No te haces responsable de tus acciones? Yo no dije eso. Estas personas son engañosas. Dije que no me arrepiento de mis elecciones. Interesante. Los tres me miran por un momento, posiblemente consultando entre ellos mientras sudo internamente. ¿Qué es exactamente lo que esta gente quiere de mí? Si supiera eso, entonces tendría una idea mucho mejor de cómo responderlas. Monstruo, una voz diferente esta vez, brusca y llena de ira, ¿qué crees que hace a la criatura más poderosa? Una pregunta extraña, quiero decir, ¿cómo podría saberlo? Tengo mis propias ideas, por supuesto, pero no puedo decir con certeza que sean las mejores formas posibles. ¿Por qué me preguntas, amigo? Eres el que tiene cientos de años de conocimiento sobre la cría de monstruos a tu entera disposición. Tal vez ese sea el punto, él quiere que admita que ellos tienen el conocimiento y la experiencia que yo no tengo. Una obra interesante. El moldeador en cuestión casi me está mirando, tan intensa es su mirada. ¿Qué hice para ponerte tan nervioso, viejo? No debería ser yo el que está molesto. No sé. Respondo honestamente. ¿Cómo podría? He sido un monstruo por menos de un año, y antes de eso pasé menos de 15 años como humano. No sabía que podía tener mutaciones hasta que actualicé mi primer segmento corporal a +5. No sabía cómo funcionaban los núcleos hasta que tuve uno. No sabía cómo funcionaba la reconstitución de núcleos hasta que lo probé. Aparte de cierta información y consejos que recogí en el camino, he estado volando a ciegas desde que renací aquí. Es interesante que lo admitas tan fácilmente. ¿Eso significa que estaría dispuesto a someterse a nuestra guía? Feliz de recibir consejos. Ustedes tienen mucha información en la que basarse, obviamente. El modelador frunció el ceño. No quise decir un consejo. Quiero decir que te desarrollarías exclusivamente de acuerdo con las líneas que te prescribimos. Ah, ya veo. Diablos, no. Me niego firmemente. Parece un poco desconcertado por mi abrupta negativa y me mira fijamente. ¿Le importa explicar por qué? La primera oradora regresa a la conversación, llenando el espacio dejado por su socio. Es mi vida, mi cuerpo y soy yo quien tomará las decisiones sobre mi propio futuro. ¿No se desarrollaron los antiguos originales de la misma manera? No sabemos cómo se desarrollaron. Alcanzaron el poder en un tiempo antes de que el calabozo hubiera atravesado la superficie de este mundo. Suena pensativa mientras considera mis palabras. No diré que tu argumento no tiene mérito.
Puedo decir que el hombre enojado quiere interrumpir entonces, y tal vez lo haga en una línea más privada. Independientemente, unos momentos después escucho la voz del líder nuevamente. Me gustaría explicarles lo que va a pasar aquí en el futuro. Pégame. Mi cuerpo está listo. Fin del capítulo 460.